Armando Benítez Núñez. Fui a la Villa San Benito, al seminario menor de San Benito. Había estudiado los primeros años de primaria en Cincé, en el gimnasio Cincé de Luis Garavía Mesa. De ahí nos fui para el seminario de la Villa San Benito con los padres misioneros que venían de Burgos. Estuvimos allá 4 años. Llegué con mis padres en el año 1957, procedentes de Chochó, en el municipio, en el departamento de Sucre. Mi papá se vino por un compadre de él que era mi padrino, Ismael Sequeda, que dicho sea de paso fue el primer alcalde de Buenavista. Y él se lo trajo para Buenavista a que pusiera un negocio, porque apenas en Buenavista en esa época estaba empezando apenas. Todavía la carretera no estaba terminada del todo, sino que hasta Sagún apenas. Porque la carretera de Sagún y el resto hasta San Jorge era con un ferrocarril que iban a colocar. Primero que todo, estuve empleado en el municipio de Yapel como secretario de la inspección de policía de don Pedro J. Santís. Ahí únicamente en esa época tenía 18 años. Me pagaban un sueldo de 200 pesos. No tenía cédula cuando me emplearon ahí. Después el inspector de policía fue Augusto Vitar. De allí empezó la lucha por la independencia de Buenavista de Ayapel. Los señores de edad, Ismael Sequeda, Protasio Sánchez, mi papá Julio Benítez y otros señores que no recuerdo los nombres en este momento, se pusieron al frente en compañía de mi padrino adoptivo, que era el doctor René León y García, y el doctor Raúl Quintero, que eran políticos del Partido Liberal. Se logra este objetivo después de más de 10 años de lucha. El difunto Eugenio Mejía, quien fue diputado de la Asamblea de Córdoba por el San Jorge también en esa época, fue uno de los pioneros también. Una vez en la Asamblea faltó un voto para que fuera el municipio de Buenavista. Eso ocasionó una pelea entre el Partido Liberal y el Partido Conservador. Entonces los conservadores de Buenavista, que eran Aldo Moreno el líder y un señor apellido Benítez, Eduardo Benítez de Yapel, se disgustaron con los liberales de Buenavista. Entonces aquí los conservadores que estaban en esa época era Cristo Arcia, Julio Benítez, y hubo esta pelea por el diputado ese que no quiso votar a favor de nosotros, un diputado de Sagún. Es más, Juan Arabia Mogollón estaba en la asamblea en esa época, que era de Yapel. Toda la vida fue del Partido Conservador también, y él se fue en contra de Buenavista porque iban a segregar Buenavista de Yapel. Para que Buenavista, eso ocasionó un gasto grande. En esa época, pues la gente colaboraba de a poquito porque los ganaderos, algunos dieron bastante, otros no daban nada. Y los cabezas eran personas que no tenían unos ingresos tan grandes así para gastar. Y esa época, el traslado hasta los pueblos donde vivían los diputados costaba mucho, porque no había, en esa época el transporte era muy difícil, era en bus. En esa época el Partido Conservador lideraba Nardo Moreno, que murió en el 74. Pero el día de la inauguración del municipio, ya cuando fue aprobado en el mes de noviembre por la resolución, por la ordenanza de la Asamblea Departamental, y el 3 de enero vinieron el gobernador de Córdoba, Giraldo Revuelta, me parece que era. Ese día nombraron a Ismael Sequeda como alcalde. Ismael Sequeda nombró su gabinete y a mí me nombró como el primer pensionero de Buenavista. Pero como no tenía reparto del Partido Conservador, porque yo estaba de este lado de los que estábamos a favor de Buenavista, don Nardo Moreno no quiso que yo fuera pensionero, sino que demoré un mes como primer pensionero de Buenavista. Los siguientes años hubo cambio de alcalde. Primero Ismael Sequeda, después nombraron a Remigio Gómez, que era de San Pelayo y que era registrador municipal aquí en Buenavista, del Partido Conservador. Porque los conservadores en esa época eran los que mandaban en el departamento, el doctor Amaury, Remerto Hugo Pareja, Remerto Hugo Puch, y nombraron a Remigio. El doctor Amaury García era el gobernador de Córdoba, nombró a Remigio Gómez como alcalde de Buenavista. En esa época, yo joven todavía, en una parranda que teníamos, me fui con Remigio Gómez a la casa de Remberto Salgado en la plaza de San José. Cuando estábamos sentados apareció un bus que iba para un paseo para Tolú. Entonces yo para volármela, para no seguir tomando ron, me embarqué. Yo me embarqué en la escalera y Remillo, borracho, que yo estaba con revólver, hice un tiro y que al aire resulta que me dio a mí en el costado. Ahí, pues me llevaron para Montería en el mismo bus. Víctor Otero le dio de todo cuando yo que me habían dado un tiro a mí. Entonces Víctor Otero hasta lloró, me cuenta Francia. El doctor Barba llegó aquí a la primera casa que llegó fue Ismael Sequeda, que era el líder liberal.
En esa época los conservadores de aquí eran 25, contados en una elección que eran puros, en esta época eran laurianistas, no habían opinistas, porque el Partido Conservador en esa época se dividió en dos partes, unos laurianistas y otros opinistas. El laurianistas eran los viejos, Cristo Asia, Octavio de Toro, Julio Benítez, Naldo Moreno, bueno, y otros. Y después de eso, Naldo se murió. Asumimos la responsabilidad del Partido Conservador, Alfonso Marino, Cristo Asia, vino el doctor Remberto Bucco Pareja a hacernos un directorio a nivel municipal. Vinieron, en esa época vinieron las primeras elecciones de Rojas Pinilla. De Rojas Pinilla no, de Pastrana Borrero con Rojas Pinilla. Y el partido de ANAPO en esa época sacó 4 concejales aquí. Eso fue un escándalo. Esas elecciones las hicieron en la carretera, donde es la carretera troncal ahora en este momento. No había luz, no había esa mala intención de quemar al otro, porque a mí me tocó en la mesa número 9 como presidente de la mesa, y los votos los contamos escondidos ya en la casa esa donde estaba el Banco Agrario, en un cuarto por allá escondidos, que hemos podido fácilmente cambiar todos los votos, todas las papeletas. Ahí no había nadie que se pusiera eso. En esa época el Partido Conservador sacó 2 concejales, que fue José María Hoyo Vergara y Alfonso Marino. El Partido Liberal sacó 3, la ANAPO sacó 4, eran 9 concejales en esa época, no eran 11 como ahora. El primer presidente del Consejo fue Ismael Sequeda. Como líder del Partido Conservador, Alfonso Marino me decía, tú eres va a ser el primer alcalde, tú eres el único que te mereces esto, aquí no hay más nadie que podamos poner, el único que sabe cómo se maneja eso. Pero a mí me daba miedo, yo estaba joven todavía, usted no tenía esa experiencia que uno quiere. Y una parranda en una heladería aquí en Buenavista, en el centro, una madrugada, Carlos Pineda, que era el juez de aquí, conservador cinciano, estaba con Arturo Martínez, que había llegado aquí a Buenavista por intermedio de Ramiro Llorente, que había sido compañero de estudio en el Colegio Nacional de Montería. Y Arturo terminó su medicina y vino acá para que Ramiro le ayudara, para que lo nombraran como director del puesto de salud. Entonces Arturo se hizo a la gente, porque Arturo, después de ser médico, pues era una buena persona. Él lo que tenía era amigos, nunca tuvo enemigos. Entonces esta noche Carlos Pineda me propuso, como me decían ciego, ¿tú por qué no le das la oportunidad a Arturo para ser alcalde de Buenavista? Digo, no, yo no tengo que dar oportunidad a nada, sino lo que diga el Partido Conservador. Además tenemos una pelea con los liberales grandes. Estaba Solano aquí, Félix Solano, Fidel López, Protasio Sánchez, Ismael Sequeda. No estaba aquí ya, Augusto Vitarre, sí. Lucho Argumedo. Entonces yo le di al día siguiente a Alfonso Merino. Anoche me dijo Arturo Martínez que quería sacarte más. Entonces me dijo, ¿por qué tienes tú que dejar de ese candidato? ¿Tú le tienes miedo a la gente? Digo, no, miedo no, lo que pasa es que yo no tengo la experiencia de esa voz. Tú sabes que la alcaldía la ganamos nosotros. Entonces tú eres el candidato. Yo no acepto que sea Arturo. Al fin los convencí después y llevé a Arturo a la casa de Alfonso y llevé a Agustín Barba también, que ya estaba aquí. Colocamos a Arturo candidato al Partido Conservador. Ganamos la elección con la ayuda del Partido Liberal, de una corriente del Partido Liberal que lideraba Lucho Argumedo, Juan Augusto Vitar, en su herencia liberal, que era de José Elías Nade. En la época esa, mis amigos políticos conservadores, y detrás de eso habían 2 líderes liberales, que en esa época fue presidente del Senado y presidente de la Cámara, José Elías Nade, presidente del Senado, y José Francisco Gatti, presidente de la Cámara. Y yo recibía ayuda de ellos para hacer mi política. Ellos decían que el único conservador liberal era yo. Y yo iba a su casa y les pedía ayuda y nos daban para el Partido Conservador. Me doy el lujo de decir que yo fui uno de los pioneros del progreso de Buenavista, primero que todo. Porque yo donde estaba, en un puesto donde estaba yo, atendía a la gente, por eso la gente conmigo votaba. Sino que yo atendía a la gente. Yo en mi casa venía las personas del monte, o sea, del campo, y nadie se iba con la mano vacía para su casa. Lo otro, que cuando habían los proyectos grandes, por ejemplo, el primer proyecto que nosotros conseguimos fue la escuela urbana de niñas, que funcionaba allá en el barrio 3 de enero. Conseguimos con el doctor Remberto Burgo, que era representante de la Cámara, un auxilio para construcción de la nueva escuela. Mi mamá Clara, que era directora de la escuela aquí en esa época, conseguimos un auxilio de 20,000 pesos para construir las primeras aulas. Eso a la gente de Buenavista se le olvidó eso, porque no sabe. Porque hoy en día todos se dan lujo de decir que yo empecé ese colegio porque le hicieron un aula después. Quien hizo esa aula fue Naldo Moreno. Y ahí nosotros entrábamos en ese rol de ayudar a Buenavista en todo lo que se necesitara.
Nos visitó el Partido Conservador en pleno, el Directorio Nacional Conservador. Hugo Escobar Sierra, que era el presidente del Partido Conservador. La construcción del CAMU, o del puesto de salud, no era CAMU, sino puesto de salud, en compañía de los liberales de Lucho Argumedo y de Augusto Vitar, por intermedio de Jorge Mansur, conseguimos la plata para la construcción del puesto de salud. Después, cuando ya esta política se dañó de todo, que no era como nosotros pensábamos, que ya hubo el atentado contra Barba, el atentado contra mi persona, que me tuve que ir de Buenavista, porque un grupo liberal nos tildaba de guerrilleros al doctor Barba y a mí. Entonces nos iban a matar. Mataron a Barba, mataron a Ramiro Llorente y al Partido Conservador se puso pequeño, los cabezas. Yo me fui para Cartagena a vivir allá, por miedo, no, por conservar mi vida, por mis hijos, que en esa época estaban pequeños. Y ahí el Partido Conservador perdió mucho averaje. Que Fidel López está vivo todavía y puede dar la constancia de que nosotros nunca hemos tenido una palabra por política. El que el liberal era liberal y el liberal votaba con Fidel y el conservador me lo traía a Fidel para que votara con Armando Benítez. Agustín Barba atendía en esa época los enfermos del Partido Conservador y los enfermos del Partido Liberal de Fidel López. Ramiro Llorente le decía, ¿cómo es posible que tú atiendas los liberales de Fidel? No, es que ese es el amigo de nosotros, ¿cómo me lo voy a atender? Le decía Barba. Y entonces ahí había una cuestión de amistad más bien que de política. Cuando nosotros hicimos una coalición con Lucho Argumedo, que fue alcalde Arturo Martínez, el Partido Conservador se dio el lujo en cabeza de Alfonso Marino, de Agustín Barba, de Rodrigo Rollé, de Armando Benítez, Osvaldo Jiménez, y colocamos 5 concejales, que eso nunca se había visto. En esa época había una división en el Partido Conservador. Tirábamos 2 listas. Una lista que le metíamos una cantidad de votos para que saliera fija y la otra a los votos que salieran en todo el municipio. Entonces en esa época me peleé con Barba y con Alfonso por cuestiones de política, de mandato. Y yo hice mi lista solo al consejo. Saqué 3 concejales en mi lista y Barba sacó 2. Después de eso, en una elección, ya hicimos una lista para consejo nuevamente. Ya me tocaba a mí encabezar la lista pequeña. Y Alberto Conde, que estaba aquí de alcalde, él trató de quemarme a mí y a Osvaldo Jiménez. Entonces me quemé por un voto, porque los votos que venían de Belén, los votos de Belén y de Rusia eran para mí. Y para mí, para Osvaldo, que éramos los 2 que íbamos para el consejo, principal y suplente. Y entonces, ese día, esa noche, contaron los votos y me quemé por un voto. Y yo le decía a Alfonso y Barba bravo. ¿Por qué razón? Digo, porque Alberto Conde nos cambió las papeletas aquí en Buenavista. Alberto Conde que trató todas las papeletas, toda la gente que venía de Belén, que tenían la papeleta para votar por mí, Alberto Conde las cogía y se las cambiaba aquí, de maldad. Entonces, cuando fueron al conteo, yo le dije, no te preocupes, esta me la gano yo. Aquí no hay un tipo que es capaz de presentarse conmigo ya. Vamos al conteo de votos. El conteo de votos fue en el consejo, que funcionaba donde está la empresa pública hoy en día. Yo me hice una carta firmada por Alfonso, por el directorio conservador en una palabra, y fui representante del Partido Conservador en el conteo de votos. En esa época se podía hacer eso. Ahora ya no, eso no vale ya. Y Carlos Pineda como juez, Julia de la Osa como registrador municipal, Laureano Mejía como testigo. Yo llevaba 2 ventajas ahí porque llevaba a Laureano y a Carlos Pineda del lado mío. La señora Ofelina de Blel llevaba la mayoría de los votos en esa época, el Partido Liberal. Y a mí, como yo estaba quemado, entonces yo le dije a Carlos Pineda, vamos a hacer, este tipo no nos va a aguantar a nosotros. ¿Y cómo va a ser ciego? Digo, espérate, yo te digo cómo. Me fui en el día y cambié poco que tenía el consejo y le puse uno que más. Ahí, ¿eso para qué hiciste eso? Digo, porque cuando vaya a cambiar poco, todo el mundo se pone una vida, ¿cómo va a cambiar poco? Y así me lo cojo yo en la trampa. Mientras que yo hago eso, tú te comes el voto o te lo tragas como sea. Entonces Carlos Pineda hizo eso, claro que nosotros lo teníamos acordado. Pues fui una de las personas que me preocupé por la educación. La mayoría de los maestros que hoy en día están jubilados y los que no están jubilados todavía fueron colocados por mi grupo político, por el grupo de Fidel López, que también tengo que reconocer eso, pero con la ayuda mía. Me doy el lujo de decir que la mayoría de los profesores, yo lo hice nombrar y que hoy en día puedo con nombre propio decir que José Guillermo Anaya era el secretario de Educación Departamental y yo iba allá y les llevaba un nombre y me nombraban maestros sin vuelta. La otra parte de la educación, nosotros hicimos aquí en las administraciones municipales, en donde participé, todo lo que estaba a nuestro alcance era colegio en muchas partes del municipio, que no había ni siquiera ni colegio ni maestros.